Aquí. Venga, las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas os tenéis que acordar de las definiciones, ¿vale? De sus definiciones. ¿Cuáles son las definiciones? Pues que el seno es el cateto opuesto entre... El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, que el coseno es el cateto contiguo, acordaros, coseno contiguo, y que la tangente es el cateto opuesto entre cateto contiguo, ¿vale? Seno, cateto opuesto entre hipotenusa, ¿vale? Coseno, cateto contiguo entre hipotenusa y la tangente, cateto opuesto entre cateto contiguo. Eso es lo básico que hay que saber. Y luego hay que saber los signos, ¿vale? Los signos de las razones en función del cuadrante. Acordaros, primer cuadrante, esta zona, segundo cuadrante, esta zona, tercer cuadrante, esta, y cuarto cuadrante, esa. Normalmente los cuadrantes se ponen con números romanos, ¿vale? Tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Vale? En función de dónde estemos, las razones trigonométricas toman un signo u otro, ¿vale? Aquí si hablamos del coseno, el coseno es positivo, aquí el coseno es negativo, aquí el coseno es negativo y aquí el coseno es positivo. En cambio el seno, positivo, positivo, en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, esto está mal, porque esto no está, esto está mal. El seno es negativo, el ángulo estaría ahí, ¿vale? No estaría ahí, está mal dibujado, ¿vale? Y en el cuarto coseno, en el cuarto cuadrante, el seno es negativo, ¿verdad? Y la tangente, como es seno entre coseno, pues ya tenemos sus signos. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno. Fuera. Una vez que sabemos las razones trigonométricas. Las inversas no las he dicho, pero bueno, ahí están, ¿vale? Una vez que sabemos las razones trigonométricas, lo que tenemos que ver son las fórmulas fundamentales que vamos a aplicar. Una es la fórmula fundamental de la trigonometría, que seno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, y aquí dividiendo entre coseno o dividiendo entre seno salen estas dos, que son equivalentes a la anterior, ¿vale? Sale esa o esa, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que tengo estas, ejercicio típico de los que salen, que en el examen os puse también uno de estos, creo, es un ejercicio de calcular las otras razones trigonométricas. Es decir, que si tengo un ángulo X y está situado en el segundo cuadrante y cumple que el seno es 5 partido de 13, hay el resto de las razones trigonométricas. Una vez que a ti te dicen que está en el segundo cuadrante, tú en el segundo cuadrante sabes que el coseno de X es negativo y que el seno de X es positivo. Y por tanto, la tangente de X, que es seno entre coseno, tiene que ser negativa. ¿De acuerdo? Aplicamos la fórmula fundamental y, ojo aquí, cuando tomamos más menos la raíz, hay que indicar que como estamos en el segundo cuadrante del ángulo, la solución es negativa y por tanto el coseno es el valor negativo. ¿Vale? Y una vez hecho eso, pues ya calculamos el resto de las razones, que son las inversas, ¿vale? La secante era la inversa del coseno, ¿no? Secante, coseno. Y la cosecante del seno. Venga, pues vamos a hacer el ejercicio. Creo yo que lo he dicho bien. La secante es la inversa del coseno, ¿no? La secante es la inversa del coseno, sí. Bueno. Esto es uno de los ejercicios típicos de
de repaso de trigonometría. Nos pedía en este ejercicio si alfa es un ángulo del segundo cuadrante, y el coseno, ¿ves? Este es diferente al otro. En el que había el ejemplo donde nos daba el seno, aquí nos da el coseno, que es menos 3/4. Calcula las razones trigonométricas de 2 alfa. Calcula las razones trigonométricas sin calcular el ángulo. Bueno, antes de seguir, voy a seguir con la explicación porque, claro, aquí son las razones trigonométricas de 2 alfa. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos nosotros las razones trigonométricas, la fórmula fundamental, las relaciones entre las razones, a ver, ángulos notables y equivalencias. Pues aquí veíamos las equivalencias que había entre los complementarios, entre los suplementarios, etcétera, que lo explicamos paso a paso, ¿vale? Ángulos del segundo cuadrante, ángulos del tercer cuadrante, ángulos del cuarto cuadrante. Y luego, que son los de los ángulos complementarios y suplementarios, esto hay que saber la fórmula. Los ángulos negativos de la suma de los ángulos, si es un resumen de todo. Y aquí teníamos el del ángulo doble, ¿no? No lo tenemos aquí, lo tenemos en el siguiente. Del ángulo doble. Bueno, las razones trigonométricas del ángulo doble, que vienen de la suma, las tendríamos aquí. El seno, el seno del ángulo doble y el coseno del ángulo doble que está aquí. Entonces simplemente se aplican las fórmulas. Mirad, para hacer esto, como el seno de 2 alfa es igual a 2 veces por el seno de alfa por el coseno de alfa, y el coseno de 2 alfa es el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa, ¿vale? Necesito saber cuánto vale el coseno y el seno, ¿no? ¿Verdad? Y ya tengo lo que vale el coseno. Aquí tengo lo que vale el coseno. Entonces, aquí puedo sustituir por el coseno y en esta también puedo sustituir por el coseno y elevarlo al cuadrado. Pero me falta saber el seno, ¿vale? Entonces, calculamos el seno. Con la fórmula fundamental de la trigonometría. Que nos dice que el coseno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa es igual a 1, tenemos que el coseno era menos 3/4, ¿no? Lo tenemos aquí. El coseno de alfa es menos 3/4. El seno al cuadrado de alfa igual a 1. Que no se nos olvide el cuadrado. Menos 3/4 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado 16. Y nos queda que el seno, continúo por aquí, que el seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos 9/16. Que el seno al cuadrado de alfa es igual a 16 menos 9, ¿no? Que es 7, ¿no? 7/16. Y por lo tanto, ya despejando, tenemos que el seno de alfa es más o menos la raíz cuadrada de 7/16. Como el ángulo pertenece al segundo cuadrante, yo una vez que estoy aquí y sé que pertenece al segundo cuadrante, en el segundo cuadrante estoy en esta zona, el seno, que es el eje de el seno, es positivo y el coseno es negativo, ¿no? Entonces, solamente cojo la raíz positiva.
la raíz cuadrada de 7, que es raíz cuadrada de 7, y la raíz cuadrada de 16, que es igual a 4. Y ya simplemente para calcular las razones trigonométricas del ángulo doble, lo único que tendría que hacer es ya sustituir en las fórmulas del ángulo doble, que las tenemos aquí. Importante, estos ejercicios son típicos, y lo importante es que nos acordemos del ángulo y que esa pertenencia del ángulo al cuadrante nos va a dar el más o el menos cuando tomemos la raíz. ¿Vale? Bueno, pues ya las razones trigonométricas sería, por un lado, que el seno del ángulo doble es 2 por el seno, que es raíz de 7 partido de 4, por el coseno, que es menos 3 cuartos. Nos queda negativo, y aquí 2 por 3, 6 raíz de 7, ¿no? 6 raíz de 7, y abajo 4 por 4, 16. Simplificado, menos, entre 2 se puede dividir, menos 3 raíz de 7, menos 3 octavos raíz de 7. ¿Y cuánto nos daría el coseno? Pues el coseno de 2 alfa sería igual al coseno al cuadrado, que hemos dicho que era menos 3 cuartos al cuadrado, menos el seno al cuadrado, que es la raíz cuadrada de 7 cuartos al cuadrado. Luego nos queda, como es negativo y está elevado al cuadrado, nos queda positiva esa potencia, 3 al cuadrado 9, 16avos, y la raíz cuadrada nos quita el cuadrado, bueno, el cuadrado nos quita la raíz, menos 7 16avos igual a 2, 16avos igual a 1 octavo. Y por último, para saber la tangente, para saber la tangente de 2 alfa, lo que hacemos es el seno de 2 alfa entre el coseno de 2 alfa. Lo voy a poner ya, para que me ocupe menos, lo voy a poner el seno entre el coseno. Menos 3 por 8 por raíz de 7, partido, multiplicamos en cruz, partido por 8. Se nos va el 8. ¿Vale? Esta sería la realización del ejercicio. Y bueno, tampoco es tan complicado. Sobre todo quedaros con esto, con el estudio del signo, ¿vale? Os tenéis que saber bien los cuadrantes y el signo que tiene cada razón trigonométrica en cada cuadrante a la hora de tomar el más menos. Una vez que hayáis hecho esto, pues en el examen o tal, podéis hacer la comprobación, porque aquí nos pedía sin calcular el ángulo. ¿Cómo podríamos haber calculado aquí el ángulo? ¿Cómo podría haber calculado el ángulo? Esto no se puede hacer así, porque pone sin calcular el ángulo. ¿Cómo calcularía el ángulo? Arco coseno de menos 3 cuartos. El arco coseno de menos 3 cuartos, ¿no? Voy a comprobarlo para ver si lo he hecho bien. ¿Cuánto vale el arco coseno de menos 3 cuartos? Pues lo ponemos en la calculadora, miramos a ver si lo tenemos en grados. Lo tengo en grados, arco coseno de menos 3 cuartos. Y cierro paréntesis. Me da aproximadamente, más o menos, 138,59 grados. Dejo los decimales, ¿eh? No penséis que cojo y los aproximo, ¿vale? ¿Cuánto valdría entonces el seno de 2 alfa? Pues el seno de 2 por 138,59 grados, ¿no? Pues yo cojo y hago seno de 2 por la respuesta, pongo el answer en la calculadora, he puesto un 5, hay que poner un 2, y le doy al igual, y me da menos 0,9921.
Ahora después lo comprobaré. Y si en lugar de poner el seno pongo el coseno, me da 0,999. Con lo cual, esto no puede ser. Algún fallo hay por ahí. Dos por seno, coseno, 2 por seno. 2. ¿Lo veis el fallo o no lo vemos? O en algún sitio lo hemos tenido que hacer mal. Al cuadrado. Coseno de alfa menos el alfa. Lo repasamos, a ver. El coseno, el seno nos da raíz de 7 partido de 4, ¿no? Vamos a ver. El seno. Ah, que esto lo he puesto mal. Ya. Sí que, perdonad. Es que he puesto claro, coseno. Ahora sí que está bien. He cometido un fallo con la calculadora, ¿vale? Sí que me sale bien. ¿Sabéis lo que pasa? Que al dejar el ANS, yo he puesto 2 de ANS y entonces me ha guardado el dato de antes. Y es 2 por 138. Si lo comprobáis, sí que da. ¿Vale? Y la tangente, si hacéis la tangente, también tiene que dar. La tangente de menos raíz de 7. ¿Vale? Luego está bien. Bueno, luego otro de los ejercicios típicos que hay en la trigonometría, pues es el de simplificar, demostrar identidades trigonométricas, ¿vale? Básico aquí, ¿vale? Esto y aplicar las fórmulas. Las fórmulas es que hay que sabérselas, no tiene... Ya las expliqué en clase y tampoco puedo estar aquí explicándolas todas, ¿vale? Porque tampoco vamos a llegar a nada. Bueno, ya tenemos todas las razones. Os las repasáis, ¿vale? Las identidades, que es lo que vamos a hacer, es intentar demostrar, simplificar expresiones o demostrar igualdades. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el que hicimos en el examen. Las fórmulas tenéis vosotros vuestro resumen, ¿no? En el libro de prácticas viene también, ¿verdad? Dice, demuestra la identidad. La identidad siguiente. Coseno al cuadrado de x menos el coseno de 2x entre 1 menos coseno de x es igual a 1 más coseno de x. ¿Cómo la demostraríais? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Se puede demostrar o bien la igualdad entera y desarrollándola hacia abajo, o bien partiendo de la izquierda y hacia la derecha. ¿Por qué la haríamos de izquierda hacia derecha? Porque esta expresión de que hay aquí a la derecha, en el miembro de la derecha, es mucho más sencilla que esta, ¿verdad? ¿Cuál es más sencilla? Esta. Entonces lo dado es partir de aquí e ir simplificando cosas hasta que nos dé esto. ¿Vale? Esa es una de las formas. La otra forma es comprobar que la igualdad se mantiene, es desarrollarla y ver si es igual. Entonces, a la hora de desarrollarla, lo voy a hacer de las dos formas para que veáis que hay diferentes métodos. A la hora de desarrollar una igualdad, una ecuación, lo que quiero ver es que lo de la izquierda
y lo de la derecha es exactamente igual. Como tengo 1 menos coseno de x y está aquí dividiendo, lo paso al miembro de la derecha multiplicando. Este que está dividiendo pasa multiplicando, ¿no? Y ahora, una vez que lo tengo aquí, voy a aplicar dos cosas. Por un lado, voy a aplicar aquí que la suma por la diferencia, ¿a quién es igual? Se me ha olvidado. ¿A quién era igual eso? Al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ¿qué tengo aquí a la derecha? 1 al cuadrado menos ¿quién? Menos el coseno al cuadrado de x, ¿no? ¿Vale? Y aquí en la izquierda, como el coseno está al cuadrado y aquí tenemos el coseno del ángulo doble, lo ideal es quitar aquí el coseno del ángulo doble. Y hemos dicho antes, porque lo hemos aplicado antes en el ejercicio anterior, voy a poner más para allá, para que se quede más centrado. ¿Vale? Como hemos puesto antes en el ejercicio anterior, el coseno del ángulo doble, ¿a quién era igual? Al coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x, ¿verdad? Entonces me queda, aplicando esta igualdad, me queda el coseno al cuadrado de x, este que hay aquí, ¿vale? Y ahora menos, ojo, ya os lo he dicho unas cuantas veces, cuando tengo un menos delante de una expresión y se cambia la expresión, ese menos se queda fuera. Hay que poner la expresión entre paréntesis, que no se os olvide, entre paréntesis. ¿Quién era el coseno de 2x? Lo tenemos aquí, coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Por lo tanto, me queda que el coseno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x menos, menos por menos más el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x. Los cosenos, uno que está sumando y otro se va restando, nos queda el seno al cuadrado de x igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x. Y aquí aplicando la fórmula fundamental de la trigonometría, que nos dice que el coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x es 1, yo tengo que el seno al cuadrado de x es 1 menos el coseno al cuadrado de x. Entonces 1 menos coseno al cuadrado de x es lo mismo que 1 menos. Y por lo tanto, es cierta la igualdad. A mí me gusta más hacerlo siempre de izquierda a derecha. Es decir, a la hora de demostrar las identidades, me gusta más partir de la izquierda y llegar a la derecha, ir aplicándolo. Lo que hacemos es partir de la expresión de la izquierda y vamos desarrollando. Pero bueno, que el resultado es lo mismo. Si yo parto de aquí, tengo el coseno al cuadrado de x menos el coseno de 2x entre 1 menos coseno de x es igual al coseno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x partido de 1 menos coseno de x. Aquí hemos aplicado la fórmula que hemos dicho antes. Esto siempre hay que ponerlo. Lo que aplico las fórmulas, porque no es adivino, el que os esté corrigiendo el examen no es adivino. Entonces, no lo digo por mí, sino porque luego si hacéis un examen de BAU y todo, hay que explicar los pasos que se hacen. Entonces, coseno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x.
entre 1 menos coseno de x. Se van los cosenos. Aquí aplicamos que el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x por la ley fundamental. Entonces, 1 menos coseno al cuadrado de x, 1 menos coseno de x. Y aquí aplicamos que a al cuadrado menos b al cuadrado es a más b por a menos b. Entonces, es igual a 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x partido del denominador que sigue el mismo y simplificamos más coseno de x. Entonces he partido desde la izquierda y he llegado hacia la derecha. Me gusta más de la segunda forma, pero bueno, cada uno lo puede hacer como quiera. ¿De acuerdo? Que eran las 12:20. Vamos a hacer otro y ya mañana repasamos los problemas. Otro de identidades, que yo creo que es lo que más os cuesta. A mí lo que no me da es la anterior. ¿No? No. El que no te da. En plan, he hecho las operaciones esas de seno, 2 por lo de los grados y no me da lo mismo. ¿No? ¿Lo tienes en grados? Ah, no. Vale. A ver si lo tienes en radianes. Tienes que poner la D. Para que esté en grados, tienes que poner la calculadora la D. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a hacer otra identidad notable. Mañana vemos los problemas. A ver. Bueno, no, vamos a ver. Bueno, vamos a intentar hacer la siguiente, ¿vale? Vamos a ver que el seno de alfa más el coseno de alfa demuestra la siguiente identidad trigonométrica. Que el seno de alfa más el coseno de alfa es igual a 1 más la tangente de alfa partido de la secante de alfa. Esto está tirado. No, os dejo 5 minutillos para hacerlo. ¿Vale? Y luego, si queréis, podéis compartir la pantalla para que lo veamos o... ¿Lo tenéis? ¿Alguna pregunta?
podéis ir preguntando si tenéis dudas. ¿Cómo lo haríais? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Cuál de las dos expresiones creéis que es más sencilla? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda. La de la izquierda es más sencilla, ¿no? Pues yo creo que sí. Partir de la derecha para ir a la izquierda. Fijaros, no siempre hay que hacer la demostración. El igual, cuando tú pones que 3 más 2 es igual a 5, el igual se da en los dos sentidos. 5 es lo mismo que 3 más 2, ¿verdad? O 3 más 2 es 5. Es decir, el igual vale en los dos sentidos, es una igualdad. Lo que hay a la izquierda es lo mismo que lo que hay a la derecha. Entonces, yo partiría de la izquierda para llegar a la derecha. Y ahora me vais diciendo si lo habéis conseguido, si no. ¿Lo tenéis? Este es quizá el ejercicio más difícil. Este tipo. Hemos dicho que vamos a partir de la izquierda. ¿Ya? ¿Lo conseguís sacar? ¿Dónde os quedáis? Venga, a ver si entre todos ya lo terminamos, que nos quedan 5 minutillos. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué es lo primero que sustituiríamos aquí en este paso? La tangente Vale, la tangente, ¿a quién es igual? al seno entre coseno. Al seno de alfa entre coseno de alfa. Muy bien. ¿Y podemos sustituir ya al mismo tiempo la secante? Yo creo que también, ¿no? Sí. ¿Y a quién es igual la secante de alfa? A 1 entre el coseno. 1 partido del coseno de alfa. Entonces, si sustituimos, nos queda 1 más la tangente, que hemos dicho que es seno de alfa entre coseno de alfa, partido de la secante, que es 1 partido del coseno de alfa. Y ahora aquí, ¿qué haríais? ¿Hacer el mínimo como un múltiplo del 1 con el coseno? No, no, no. Yo no lo haría así. Sí Lo lo de- puedes hacer aquí, aquí, y sumarlo, ¿verdad? Sí. Me está diciendo aquí en el numerador, ¿no? Ujú. Vamos a ver, es que como se puede hacer de tantas formas, entonces nos quedaría coseno de alfa y aquí coseno de alfa. Y ya sumaría, ¿verdad? Sí.
Bueno, lo vamos a hacer así, porque me ha dicho que lo hagamos así, vamos a hacerlo así. Sería el coseno de alfa más seno de alfa entre coseno de alfa, ¿no? Sí. Partido de 1. Vale, ¿cuánto nos da eso? Coseno de alfa más seno de alfa. Ya lo podemos sumar porque tiene el mismo denominador. Y es el coseno de alfa más el seno de alfa partido del coseno de alfa 1 entre coseno de alfa. ¿Y aquí? Se irían los cosenos. Serían los cosenos, porque sería producto de extremos entre producto de medios. Es conveniente casi que escribirlo para que se vea bien. Sería el coseno de alfa más el seno de alfa por el coseno de alfa. Producto de extremos entre producto de medios, ¿no? Sí. Se nos irían los cosenos y ya nos quedaría que es igual al coseno de alfa más el seno de alfa. ¿De acuerdo? Yo aquí lo habría hecho de otra forma. Aquí directamente habría hecho la división. Porque dividir entre 1 partido por coseno es lo mismo que, vamos a ver, 1 entre 1 partido del coseno, voy a poner aquí, 1 entre 1 partido de A es A. Entonces, realmente la inversa del coseno es el coseno. Pues nos quedaría el coseno de alfa por 1 más el seno de alfa entre coseno de alfa. Yo lo habría hecho así. Y ya multiplicando, coseno de alfa por 1 es coseno de alfa, y seno de alfa por coseno de alfa entre coseno de alfa, coseno de alfa más seno de alfa. Realmente el resultado es igual. ¿Vale? Yo lo que he hecho aquí es que 1 partido de 1 entre el coseno es el coseno, ¿vale? Y una vez que lo tengo, multiplico este por este, que nos da el coseno, y el coseno por el seno, que nos da este producto. Es la fracción multiplicada por el coseno, ¿no? Se nos van los cosenos y ya me queda la expresión buscada. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, pues lo dejamos ya por hoy. Ya mañana vemos los problemillas y empezamos con el otro tema, repasamos.